Reprenem el debat que avui els oferim en directe, com sempre, a l'Àgora, i avui relacionat amb el tema del terror global, de la situació que es produeix en aquests moments al món, justament quan hi ha hagut els esdeveniments d'ara fa una setmana, quan 7 persones, 5 turistes catalans i 2 de bascos van morir, com saben, en un atemptat al Iemen, i també hi ha hagut altres circumstàncies que ens han fet pensar que era un motiu de reflexió entorn d'això que hem anomenat el terrorisme global. Ho havíem deixat en la primera part amb una pregunta sobre la taula que era més o menys per què es produïa aquesta situació d'odi, si volen, com a mínim en àmplies franges de la societat d'aquests països musulmans en contra del món occidental. Aquesta és la pregunta que més o menys havia quedat sobre la taula. Profesor Culla. Sí. Yo por alusiones, que ha terminado él antes, a veure. Me gustaría decir que yo no he dicho que el mundo sería mejor sin Estados Unidos. Lo que he dicho al principio es que precisamente hay dos Américas, una, la que hemos dicho, la militarista, la de las armas, la de solucionar los problemas por la fuerza bruta, pero hay otra América que también he citado, que representa muy bien Wilson con la Sociedad de Naciones, que es la América que ha hecho una globalización, intenta una globalización a través del derecho, a través de Naciones Unidas, a través de Tribunal Penal Internacional, a través de los derechos de la mujer, de los derechos civiles. Es decir, que esta América ha sido, digamos, pionera, por ejemplo, en los derechos de igualdad a la mujer, en los derechos ambientales. Los movimientos ecologistas, Ralph Nader, son movimientos pioneros en Estados Unidos. Pensemos que este año, ha dicho la Unión Europea, que en España mueren 16.000 personas por contaminación ambiental, mientras que en criminalidad común, incluido terrorismo, mueren 1.000 al año. Mueren 5.000 al año por accidentes de tráfico. Este fin de semana ha habido 16 muertos, es decir, nos preocupamos de 7, pero ha habido 16 este fin de semana. Es decir, este movimiento de la sociedad del riesgo por los derechos a la vida en todos los campos es un movimiento norteamericano, Ralph Nader, y que ha sido un movimiento fundamental, pues por ejemplo, para ahora hablar del calentamiento del planeta. Es decir, que hay un mundo mejor gracias a Estados Unidos también. Gracias también incluso a los soldados norteamericanos, porque la gente no sabe que la mitad de los soldados que están en Irak, por ejemplo, son de las guardias nacionales de cada estado, de la Guardia Nacional de Cataluña, en Andalucía, y que son los donde salen los movimientos pacifistas, precisamente los movimientos contra la guerra y en el Vietnam, etcétera. Representa muy bien también el candidato Kerry, presidente Bush, estaba en una unidad de la Guardia Nacional de enchufados, de hijos de políticos, etcétera, que no fue a la guerra del Vietnam, y han descalificado a Kerry, y en cambio él sale como el gran héroe cuando él se escaqueó. Por lo tanto, lo que quiero decir es que Estados Unidos hay que aprender mucho de una parte, lo que pasa es que hay otra parte que no, y por eso la globalización, americanización en una parte de los derechos de seguridad humana, que llamaríamos seguridad ambiental, de seguridad frente al tabaco, por ejemplo, en los movimientos contra las mutilaciones de tabaco. En España mueren cada año 50.000 personas por fumar. Hemos dicho 1.000 solo por homicidios, 5.000 por accidentes de tráfico, más 500 paralíticos cada año por accidentes de tráfico, 50.000 por fumar. Es decir, que estos movimientos por la seguridad humana son muy importantes, pero al final lo que tenemos que ver es que todos estos conflictos no es solo por pobreza, es por injusticia, es por no aplicar las leyes que ya hemos creado, que están en Naciones Unidas, y que por tanto lo que tenemos que volver es a este modelo, que está en el Tribunal Penal Internacional, que hemos visto que Estados Unidos no se somete, pero que ya legitima, el Tribunal de Yugoslavia, o el de Ruanda, ha legitimado toda una persecución de criminales, i no de guerres així en abstracto contra tot el món. A veure, la qüestió que el senyor Balló apuntava una miqueta ara, com és la seva opinió en aquest tema, no? Quina era la causa d'aquesta? En la seva última intervenció de la primera part, el José María Mendilucé parlava d'això, de la percepció d'humiliació que tenen molts musulmans. Estic d'acord, la tenen, no? De la mateixa manera que en el món àrab-islàmic, sobretot en el món àrab, existeix també una idea molt arrelada de la conspiració, de que Occident, des de fa un segle, ha anat sense interrupció tramant un complot, una conspiració per enfonsar-los en la ruïna, per perjudicar-los, etc. Ara, jo crec que la humiliació individual és un fet més o menys objectivable. Aquesta humiliació del món musulmà en el seu conjunt, o aquesta idea que són víctimes d'una conspiració, és una construcció cultural, diríem, oi? Una construcció, a més alimentada pels sistemes educatius de molts dels estats àrabs, que la transmeten de generació en generació. Esclar, on és l'origen d'aquesta percepció? Perquè, esclar, s'ha esmentat el colonialisme, i home, segur que el colonialisme no va ser una obra de beneficència, no? Però, clar, el colonialisme es va extendre molt més enllà del món àrab, i fins i tot molt més enllà del món islàmic. Sí, també la Índia va ser colonitzada, també l'Àfrica Central va ser colonitzada, i tanmateix un no té la sensació de que existeixi a la societat
per exemple, de l'Àfrica Negra, en les societats de l'Àfrica Negra, o a la societat, diguem-ne, de la Índia no musulmana, que existeixi aquesta sensació de que han sigut humiliats secularment, etc. Suposo que les elites a l'Àfrica Negra són perfectament conscients dels estralls del colonialisme, perquè això és evident, diguem-ne, però això no ha generat una construcció cultural d'humiliació col·lectiva a partir de la qual es generi, doncs, per exemple, un fenomen de terrorisme. Jo he dit moltes vegades, si el terrorisme global fos proporcional a la misèria, tots aquests milions de subsaharians que ens arriben en pateres no arribarien en pateres, arribarien amb cinturons bomba. No? És a dir, si existís una translació mecànica, una equivalència mecànica a més pobres, més terroristes, més suïcides potencials, etc., els suïcides potencials serien tots de pell negra, per entendre'ns, i no és el cas, no? Per tant, jo crec que hi ha d'haver alguna més, diguem-ne, que no és només el colonialisme. Al capdavall, la descolonització del món àrab, almenys de la porció central del món àrab, va ser anterior a la descolonització de l'Àfrica Negra. A partir de l'any 40, bueno, des dels anys 30 ja hi havia estats àrabs independents, la Lliga Àrab es crea l'any 45, l'aixeta del petroli, que és molt important i molt rendible, la tenen des de fa 50 o 60 anys. Llavors jo em pregunto, i ho deixo anar aquí sobre la taula, em pregunto fins a quin punt aquesta idea de la humiliació o aquesta idea de la conspiració no és una mena de coartada, que no dic la gent del carrer, al Caire o a Damasc, no, dic les elites i allò que els francesos en dirien les clics dirigents d'aquests països, no han fet servir, no exploten sistemàticament per ocultar la seva corrupció, la seva incompetència, la falta de democràcia, no ara, sempre. M'explico? Ho plantejo, no ho afirmo, ho plantejo. A ver, señor Mendruz, señor Coma després. De entrada, este tipo de argumentos de si existiera una equivalencia mecánica, creo que en esta mesa no hay ningún mecanicista. Solo que como el tiempo es limitado, no tenemos un público cautivo y no podemos dar una conferencia, en cada turno que nos toca mencionamos algún aspecto que nos parece relevante. Primero, sobre las equivalencias mecánicas. Segundo, el África Negra, que conozco muy bien, porque he vivido ahí muchos años y viajo todos los años a varios países de África Negra. Si esta última parte de su intervención, respecto a que más bien pareciera que en el mundo árabe o musulmán son las élites políticas corruptas las que manejan a sus ciudadanos para generar esa sensación de odio, podríamos aplicarlo mutatis mutandis a las élites políticas del África no central, sino de todo el África, que aquí se llama subsahariana y que a los que la amamos nos gusta llamar África Negra. Pero no sucede así. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esos países lo que se genera es desesperación. Y no se crean nadie que no hay odio, por supuesto. Que a blanco había un dicho bastante racista hace años en la guerra de Katanga, que decía Lubumba, Katanga, Katanga, Lubumba, no sé qué, que acababa a negro que cogen lo hacen mondongo. Bien, efectivamente, su reacción es casi de respuesta racista, porque lo que se nos nota es el color frente al suyo. Pero ellos no han tenido un vehículo que sea capaz de articular esa desesperación, ese odio, ese malestar por el colonialismo. Es verdad que las élites políticas del África Negra utilizan todavía el colonialismo como escudo protector de todos sus desmanes, incompetencias, etcétera, y corruptelas en muchos casos, y que África tiene muchas cosas pendientes, entre otras conseguir democracia, buen gobierno y buena gestión de lo público. Pero ¿qué es lo que les falta? Lo que les falta, a falta de una ideología globalizadora como era el marxismo en la época en que los comunistas trataron de penetrar, y penetraron en Angola, Mozambique, Cabo Verde, no sigo la lista, en muchos países, lo que les falta es una religión como sustituto de una ideología para articular un discurso político sobre la base de esa religión. Claro, entonces eso es lo que les falta. Y en el mundo árabe musulmán existe la religión como factor que puede ser manipulado políticamente para convertirse en el elemento común de la resistencia o del ataque. Creo. Queda claro, señor Coma. Lo que pasa es que además no es una religión cualquiera, es la religión salida del Corán, en el que se considera la yihad como una de las obligaciones de los musulmanes, o por lo menos los que viven la guerra santa, pues tienen una superioridad y desde luego tienen el cielo asegurado con sus 72 huríes.
el juicio, por ejemplo, que se ha celebrado en España, pues es un juicio modélico. Bueno, pues será modélico en algunos aspectos, pero también demuestra las limitaciones que tiene la pura vía judicial, porque se juzga a los acusados. Los que no están acusados no forman parte en absoluto del juicio. Es decir, los suicidas, por ejemplo, pues nadie se pregunta de dónde salieron ni qué hicieron, porque no son acusados, y por lo tanto eso deja zonas importantísimas, oscuras, que tendrá que ser investigado por otros métodos, no exclusivamente por los métodos judiciales. Y en todo caso, lo que pueda tener de modelo el juicio, desde luego a Ayman al-Zawahiri no le ha impresionado en absoluto, porque a lo largo de este año, de lo que llamamos de año, en casi todos sus comunicados ha insistido continuamente en Al-Andalus y ha aludido a que es una tierra a redimir, es una tierra que ha sido tierra de Alá y que ha sido arrebatada a Alá, y por lo tanto la yihad debe extenderse, y eso se refiere a toda la política, a toda la península ibérica, incluidos los portugueses. Y quería también comentar otro aspecto al que ha aludido Manuel Valvé, el de los dos Estados Unidos. Bueno, es un mismo país, no son tan diferentes. Yo recuerdo un profesor de Relaciones Internacionales, Walter Russell-Mead, que en las elecciones presidenciales anteriores contaba, él es miembro del Council of Foreign Relations de Nueva York, que cogió el teléfono y empezó a llamar a sus amigos europeos. Dijeron, bueno, ¿qué pensáis a las cancillerías, qué pensáis si saliese elegido Kerry? Dijo, bueno, sería un desastre, porque espera que le ayudemos y de ninguna manera le vamos a ayudar. El Partido Demócrata americano, en su inmensa mayoría, votó, es decir, los senadores y los diputados en aquel momento, dos de los candidatos en este momento, votaron a favor de la guerra de Irak. La guerra de Irak fue reclamada por casi el 90% en los días siguientes al 11 de septiembre. Y cuando comenzó, tuvo apoyos del orden del 70%. De manera que reflejan opiniones mucho más amplias que un sector del país o la mitad del país. Yo creo que hay bastante equívoco en los dos lados. Es decir, que la izquierda americana cree que es mucho más parecida a Europa y viceversa. Y sin embargo, en algunas cosas sí y en otras no. Y sobre todo en política internacional. A veure, senyora Feliu, senyor Vallvé després. Sí, jo només volia dir que per explicar fenòmens político-socials actuals de poc ens serveix anar-nos a analitzar un text del segle XVII, no? Perquè estem analitzant coses contemporànies que venen d'una sèrie de factors que s'han d'analitzar. Evidentment, dintre del Coran podem trobar moltes frases diferents, en algun moment hi haurà grups que interpretaran d'una manera o altra que donaran més importància, però evidentment jo no crec que per Bin Laden sigui important els versicles en el que parla del paradís. Jo crec que les seves motivacions són realment molt diferents. No comparteixo l'opinió. No comparteixo l'opinió. I en relació a aquesta visió d'Occident com a enemic, etc., la percepció d'humiliació. Evidentment, dintre del món àrab, islàmic, té una característica que podria ser positiva i podria ser mobilitzadora, també de desenvolupament, que és aquesta consciència de que hi ha uns vincles transnacionals importants, la consciència d'àrab o de musulmà, que això podria ser realment, es podria mobilitzar per alguna cosa positiu, però lamentablement aquests vincles tampoc no acaben de funcionar per construir un món àrab unit, etc. Sí que poden servir. Ara que comentàvem el tema d'Àfrica i que, diguem-ne, hi ha diferències evidents, no? Abans el senyor Mendeluce comentava el que en dèiem l'Àfrica negra, que no s'ha aconseguit vertebrar, no s'ha vertebrat. Suposo que sortosament, un moviment d'aquest tipus, òbviament. Sí que és cert que, per exemple, al nord d'Àfrica, a la zona del Magreb, sí que comencen a haver-hi experiències o mostres prou importants de la formació de grups radicals. De fet, hi ha hagut alguns atemptats, concretament a Casablanca, hi ha altres moviments, com el que va haver-hi en el seu moment a Argèlia, d'islamisme radical. Vostès preveuen que això sí que està molt més a prop, per entendre'ns, això per l'altra banda de l'estret de Gibraltar, per entendre'ns. Això creuen vostès que aquest pot ser un fenomen que es vagi extenguent, que realment es vagi vertebrant? Vostè em sembla, senyora Feliu, que ho coneix molt bé perquè molt sovint està sobre el terreny en aquesta zona.
El que passa és que avui en dia, no, o sigui, avui en dia des de, ja fa molt de temps, no? O sigui, tal com ha anat evolucionant el sistema internacional, cada vegada hi ha més interdependència, cada vegada hi ha més contacte entre individus. Llavors, per exemple, els conflictes han evolucionat moltíssim, no té res a veure la guerra avui en dia, per exemple, el que era fa 100 anys, perquè ha canviat la tecnologia, ha canviat els sectors que intervenen, etc. Pues, el terrorisme és una mostra, perquè el terrorisme no és res més que una estratègia seguida per una sèrie de grups, no? De caràcter polític. No? Llavors, doncs, aquests grups, evidentment, utilitzen una sèrie de mètodes diferents que estan adaptats al món actual. Llavors això, evidentment, portarà a que hi hagi actors més diferenciats, amb aquesta violència que és més difosa, amb aquests vincles, que són vincles molt asimètrics, no? I que poden existir en un determinat moment. Per això és tan difícil analitzar Al-Qaeda, perquè Al-Qaeda en realitat té un nucli, però tot l'altre és una nebulosa que pot aparèixer i desapareix, es crea de forma espontània. Yo creo que Al-Qaeda no ha inventado, está a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Es decir, ha creado un movimiento en red. Una franquicia. Sí, en red, que no depende, como los viejos partidos que todavía tenemos en nuestros días, de una jerarquía piramidal, sino que digamos, funciona con unos niveles de autonomía tremendos. Pero sobre lo que hablábamos del norte de África o del Magreb, y aquí a los que estaban juzgando por el 11M, la mayoría de dónde venían. No venían del Extremo Oriente, de Indonesia, venían desde Egipto hasta Marruecos. Y una cosa que, si tiene ocasión de aclararme luego, es por qué los tribunales no son suficientes y que solo juzgan a los acusados, porque me aterroriza pensar qué deberían hacer o los tribunales o las sociedades si lanzamos la justicia por la borda. Senyor Vallvé, persona que té la paraula demanada, sisplau, acabi senyor Coma y después el senyor Vallvé. Es que estas intervenciones así, y luego se puede interpretar un poco... Yo creo que la inseguridad global tiene una parte que es esta filosófica que hacemos, muy macro, pero tiene una micro que es la seguridad local o la inseguridad local. Y Marruecos está aquí al lado, Feliu es una gran experta, pero también Argelia. Argelia ganaron unas elecciones como jamás en Palestina, y claro, había que anularlas o bloquearles incluso, o sea, porque queremos la democracia, pero luego cuando salen los fundamentalistas que no nos gusta, lo cual son estas también absolutamente incorrecciones que hacemos, però sí, perdona, lo que sí que està claro és que... Simplement per conèixer la seva opinió. Vostè creu que en casos en què grups com Hamas o en aquest cas els islamistes radicals argelins, que van guanyar, efectivament, van guanyar les eleccions, vostè creu que se'ls hauria de deixar governar, tot i que a vegades, en el seu, per exemple, en el cas argelí, hi havia preceptes de la seva ideologia que feien pensar que després no hi hauria unes pròximes eleccions, que eliminarien la pròpia democràcia. Lo que no se puede hacer es una cruzada mundial por la libertad y la democracia en las elecciones, y luego cuando te salen bien las elecciones, entonces decir que no vale. Lo que no se puede es bloquear a Cuba, tener un bloqueo impresionante en Cuba, y hay una dictadura en China comunista, hay una dictadura comunista en China, y ahí, como hacemos negocio, pues viva el comunismo chino, que es mucho peor, más represivo que el cubano. Lo que pasa es que estas son las injusticias que estoy diciendo. Estas son las injusticias que estoy diciendo. Entonces, las injusticias no es una del colonialismo. Cuya sabe muy bien, y no podemos hacer una clase de historia, pero me quiere decir qué pasó con Mossadegh y un Estado laico que había en Irán, que nacionalizó el petróleo, que todo estaba en multinacionales. Pues ¿qué pasó? Pues que nos cargamos un Estado laico, un Estado absolutamente nada fundamentalista, y pusimos a un Shah de Persia, y las élites de África, están apoyadas por estos sectores económicos, estas multinacionales. Lo denuncia el mismo Soros. No hay un sitio donde haya petróleo, donde haya minas, etcétera, que no haya una dictadura militar en África. Estos son, y entonces la relación esta de que los pobres, si son tan pobres, se rebelarían, esto es absurdo. Todo el mundo sabe que precisamente se rebelan los que van a la universidad, los hijos que ven estas injusticias, porque los pobres evidentemente no pueden ni rebelarse, porque no pueden ni comer. Pero lo que sí que explico es que nosotros y Europa y España puede hacer unas políticas menos imperialistas, menos arrogantes, menos militaristas. De hecho, se están haciendo con los gobiernos del Partido Socialista frente a las guerras que nos quería montar uno que añoraba su imperialismo y su colonialismo, como es el señor Aznar, y
cambia completamente la inseguridad o la seguridad del país. Nosotros tenemos un trabajo a hacer y yo no quiero hacer más historias. Sí. Oye, pero también has interpretado mis intervenciones y no he podido yo intervenir. Lo que digo es que nosotros nos dejaríamos menos de filosofía, tenemos un trabajo a hacer en Barcelona, en Cataluña, nosotros tenemos aquí 1 millón de inmigrantes, tenemos un trabajo y se está haciendo, precisamente menos teórico, pero más integrador, más comprensivo, más explicativo. Tenemos también un fundamentalismo religioso, no toda la Iglesia Católica es democrática y abierta, por lo tanto tenemos que luchar contra los fundamentalismos religiosos, y el choque de civilizaciones de Huntington ha sido un choque de religiones fundamentalistas, pero tenemos una religión católica abierta. Un momento, ¿me dejas terminar? ¿Me dejas terminar? Sí, bueno, tú también habías dicho que yo Estados Unidos solo la condenaba. Acabi, sisplau, com pugui. Lo que pido es que nos dejemos menos de discusiones teóricas de salón y que veamos que hay un trabajo a hacer con la ley, con la policía democrática y no utilizando el ejército y la violencia continuamente en todos los temes. D'acord, deixem-ho aquí. Permeti'm un aclariment, perquè ja que m'ha preguntat una cosa, diguéssim, doncs respondré a l'examen, no? L'Iran i Mossadegh. Permeti'm aclarir-li unes quantes coses. Mossadegh va ser primer ministre del Shah, no abans del Shah, sinó del Shah. I l'Iran laic, dentro de lo que cabi, que deia aquell, va ser l'Iran del Shah fins a la seva caiguda l'any 79. Democràtic no, però laic, almenys laic. Qui s'encarga de Mossadegh? La CIA. La CIA, sí, però això no va convertir l'endemà en l'Iran. Això fue empezar a sembrar, claro que sí. Clar, sí, esclar, tot, diguéssim, tot té relació, esclar, des de Dani Eva hasta aquí, tot es pot anar lligant, no? Però jo, francament, crec que entre la caiguda de Mossadegh i el triomf de la Revolució Islàmica l'any 79 passen per 2 i 3 dècades i moltes coses que no tenen absolutament, diguem-ne, res a veure. En qualsevol cas, digui, no, respectarem el dret a la paraula dels altres. Havia demanat la paraula, por favor. Bueno, no sé, decir, Wilson creó la Sociedad de Naciones, de la cual luego Estados Unidos no formó parte, pero Wilson intervino en una guerra en Europa. Y luego Roosevelt hizo lo mismo, intervino en una guerra en Europa. I luego, tots dos, després d'haver guanyat eleccions, dient que mai de la vida no es ficarien en una guerra a Europa. Tant Wilson com Roosevelt. Menos mal que lo hicieron. Que le vas a criticar que nos salvó del nazismo. Por supuesto. Le vas a criticar que nos salvó del nazismo. No. I en el contrari, és per dir que aquest Estats Units de les dues cares, diguem-ne com el diu Janus, no? Aquests Estats Units de les dues cares, jo crec que són bastant una creació ideològica, diguéssim, no? Els Estats Units són uns, i aquí el que sol passar, aquí el que sol passar és que els presidents americans ens cauen bé quan ja no són presidents. És a dir, Clinton, des que va deixar la Casa Blanca, li trobem totes les gràcies. Quan manava i exercia, diguéssim, la presidència imperial, aleshores, diguem-ne, i si no anem a les hemeroteques, les opinions eren molt més severes, no? Perdó. Sí, bueno, el caso de Irak, que es el que más se menciona y también ha salido bastante aquí, el caso de Irak suscitó una oposición muy grande de una parte importante del mundo. De todas formas, Estados Unidos contó con aliados importantes también, como Japón o como Inglaterra, el Reino Unido y algunos otros países grandes. Pero en el caso de Irak se habla de una provocación americana, pero ¿quiénes son los que matan? Es que pones al mismo plano a los que tratan de impedir que maten, jugándose la vida, perdiéndosela e invirtiendo una enorme cantidad de tesoro, que los que se dedican a matar. La oposición a la guerra de Irak fue esencialmente por el temor de que les iba a salir demasiado bien a los americanos, de que podía ser pues como Kuwait, y que eso iba a fortalecer Estados Unidos. Es que aquí hay dos guerras, una la guerra de Irak y otra la guerra contra la guerra de Irak, que es una guerra contra el hegemonismo, la preponderancia de Estados Unidos. Y la oposición era esencialmente contra eso. En ese sentido, Irak no va muy mal, Irak va muy bien para mucha gente.
Irak iba muy bien para Schroeder, iba muy bien para Chirac, va muy bien para Zapatero, va muy bien para todos los vecinos de Irak. Por supuesto tienen miedo de que eso se desborde, pero va muy bien para todos los vecinos de Irak. Están encantados de que Estados Unidos esté empantanado ahí y desean que siga durante mucho tiempo. Y la guerra de Irak salió mal porque es una guerra de un tipo completamente nuevo. No es la guerrilla tradicional, es una guerra en la que los insurgentes se dedican a asesinar a su propia población, porque eso es lo que desarrolla. Lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días. Sí, esta especie de... Yo no sé por qué para salir en la tele hay que simplificar y ridiculizar las posiciones de los que estamos, por ejemplo, con el derecho internacional frente a la arrogancia de las potencias. No sé por qué hay que simplificar diciendo que estamos satisfechísimos de que a Estados Unidos les haya salido mal la guerra de Irak. Yo amo los Estados Unidos, aunque quede muy mal delante de ciertos sectores de la izquierda. Amo los Estados Unidos y me gustaría que las cosas las hicieran bien. Igual que estoy fascinado, y antes lo decíamos, aunque no estuviéramos en pantalla, menos mal que intervinieron en Europa 2 veces el siglo pasado. Si no estaríamos... La Guerra Fría también cuenta. Bueno, sí, ese fue otro modelo de intervención diferente. Bueno, es que aquí todo el mundo está listo, de verdad, o sea, sí. Ya. Sí, otro modelo. Con armas nucleares, bien, basado en el equilibrio del terror nuclear. Bien. Oye, por favor, intervinieron 2 veces, que sabe el público en general, y la Guerra Fría la sabemos todos, más o menos, vale. Pero menos mal que se la jugaron para librarnos del nazismo, del cual no hubiéramos sido capaces de librarnos solos, ni aquí del franquismo, solo que de nosotros se olvidaron, ya para ser completos. Vamos al grano. Yo no me alegro de que se desangre un país como Irak. No soy ni su vecino, ni soy ni la del quinto, ni un extraño alienígena. Que sí. ¿Qué dices? Oye, habrá gente que sí, y hay sádicos y canallas, y iba a decir una expresión que menciona la maternidad de gente que no se debe usar. Por favor, claro que hay gente de ese tipo, pero no se ridiculicen las cosas. Irak era una dictadura, ¿ok? Una dictadura, y yo sé lo que hizo Saddam Hussein en el norte de Irak porque estuve trabajando 8 meses en el Kurdistán. Y he visto las aldeas donde no dejó piedra sobre piedra. Y he visto todos los testimonios de los sobrevivientes a las bombas y al napalm y a las químicas. O sea que yo no amo a sinvergüenzas y dictadores. De eso, a lanzarse en una aventura, por muchos aliados que tenga la superpotencia, que ha destrozado un país. Tú dices ahora, se están matando entre ellos. Evidentemente que se están matando entre ellos. Y toda esa gente que cobra millones por entender las cosas y saber qué puede pasar si se derroca a un dictador cuando no hay recambio, ni hay instituciones democráticas, ni hay nada que garantice que se impida lo que se quería impedir al no derrocarlo en el año 90. ¿Por qué cuernos el papá Bush no derrocó a Saddam Hussein? Porque no tenían una agenda posterior al derrocamiento. Y todos sabían, y todos los textos de la CIA, y todos los textos del Departamento de Estado, y todo lo que teníamos en Naciones Unidas era evidente. Entre kurdos, chiitas y sunitas se iba a montar la de Dios es Cristo, para hablar claro. La que se ha montado. Y se ha montado. Entonces, ¿para qué te metes con un argumento falso para destrozar un país y que ahora se alegren eventualmente alguno de sus vecinos? A veure, senyor Feliu, ens queden 5 minutets, estem al final del programa, el senyor Bé demana la paraula també. Me'n vaig a un altre tema que estàvem parlant abans, perquè abans has fet la pregunta. Sí. S'ha de saber el resultat de les eleccions a Algèria i a Palestina? Sí. I a més juguen amb una certa avantatge... Jo afegir una cosa, encara que el protagonista que hagi guanyat les eleccions sospitem que després... Estic parlant això de l'any 91 a Algèria i les eleccions a Palestina. Algèria juga amb una certa trampa perquè sabem el que ha passat després i sabem que han mort 150.000 persones, segurament el FIS, que també seria molt complex aquí analitzar-ho, segurament un govern del FIS no hagués provocat, no hagués produït aquest resultat. Podríem analitzar moltes més altres coses, però arribar a aquest escenari tan terrible... Sí, però el problema és si els partits, en aquest cas de matriu islàmica radical, que diguem-ne no consagren o no preveuen les eleccions o la democràcia tal com s'entén generalment. El FIS, per exemple, el FIS és un conglomerat, un partit que es crea amb aquesta liberalització que hi ha del camp polític algerià, que es crea ràpidament. Evidentment hi ha grups radicals a l'interior, però també hi ha sectors moderats dintre del FIS. I s'ha mostrat que, per exemple, quan alguns partits islamistes han arribat o han participat, per exemple, a institucions, a Parlament, etc., hi ha una certa moderació. És de preveure que això pogués succeir. Perdona, Laura, quan va triomfar la revolució islàmica a Iran, l'any 79, també es deia, i de veritat,
Bueno, això és una cosa molt complexa, que hi ha ingredients diversos, variadíssims, etc. Hi ha moderats, hi ha radicals, hi ha això, hi ha allò. Sí, i era cert. Però comparar amb Iran és molt diferent. Però vull dir, comparo amb Iran perquè és un lloc on va triomfar una revolució islàmica i fa a la vora 3 dècades, i allà no hi ha tornat, hi ha hagut eleccions, sí, però no crec que ningú les pugui qualificar de democràtiques, diguéssim, no? De països com Algèria i Palestina, que hi ha unes estructures, encara que... fràgils. Hi ha un estat que és un estat fort. Però esclar, Algèria no havia conegut la democràcia des de l'any 62, i Palestina, per raons òbvies... No, bueno, des de la independència, diguéssim, no? Des de la independència d'Algèria hi ha un règim de partit únic, amb unes eleccions que són una posada en escena, diguéssim, no? Bueno, i a Palestina encara amb més motiu tampoc, no? Jo, perdó, a la pregunta concreta jo posaria grans reparos, a la possibilitat. És allò una mica, fent ara un salt mortal, molt mortal, és allò, si l'any 33 o l'any 32 la comunitat internacional hagués sapigut que l'arribada al poder de Hitler per via democràtica representaria que la democràcia alemanya desapareixia, la comunitat internacional, la Societat de Nacions, no ho sé, qui sigui, hauria estat autoritzada moralment a impedir-ho? Molt ràpidament. Jo crec que sí. El FIS no està demanant, no té el programa l'eliminació d'una part de la població, per favor, no comparem, perquè... No, però és que fins i tot si el nazisme no hagués eliminat els jueus, hauria continuat sent un règim totalitari. I tu mateix estàs dient que Algèria no era un estat democràtic, o sigui que no estem dient per defensar una democràcia. Sí, Vallvé. Bueno, yo creo que ahora ya discutimos hasta si el Tratado de Westfalia tiene que aplicarse o no. Yo creo que tenemos unas reglas internacionales, lo ha dicho muy bien, es el derecho internacional. Desde hace unos años nos lo estamos pasando por el forro y tenemos que volver al derecho internacional. Y hay modelos, y el mismo modelo norteamericano, el modelo federal es eso. Hay toda una doctrina norteamericana de check and balance, de soberanía dual, que dice que Washington debe respetar la soberanía de los 50 estados de Estados Unidos. Pues esto mismo, esta es la doctrina que se tiene que aplicar mundialmente. Y ese modelo es el federalismo global. Y ese modelo se aplica ya en algunos casos y no lo estamos viendo. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio tiene un tribunal internacional económico mundial que Estados Unidos se somete, no se somete a ningún otro tribunal, pero a este se somete. Ha perdido 40 sentencias y las cumple, y ha ganado 40 también. Pero le ha ganado Brasil, por eso Lula es muy partidario ahora de la Organización Mundial del Comercio, le ha ganado Antigua y Barbuda, un pequeño estado del Caribe. Es decir, que tenemos un modelo, y ese modelo, dejándonos de tanta teoría, debemos aplicarlo, que es el modelo de las reglas del derecho, las reglas además del constitucionalismo federal. Y tenemos un desafío en España, que también con todas estas discusiones nos vamos. La inseguridad global es la inseguridad o la seguridad aquí. Y Laura Feliu, que es una gran experta en Marruecos, pues tenemos Marruecos, tenemos Argelia. Cuando hubo el gobierno Aznar, despreció absolutamente la unidad antiterrorismo islámico que tenía el gobierno de Felipe González, que estaba infiltrado incluso porque de Argelia venían todos los terroristas a pasar el tiempo que pasan como los de ETA, porque ya no están quemados, ¿no? Y estaban infiltrados. Esa unidad durante los 8 años de Aznar, solo que si ETA, quedó en los 100 policías que había. Evidentemente, si nosotros trabajamos, los ciudadanos trabajan, hay más integración de la población inmigrante, hay más comprensión, hay más seguridad con más humanidad y no más seguridad con más brutalidad. Son los dos modelos que estamos discutiendo aquí y que, insisto, somos tan acomplejados, tenemos tanto complejo de inferioridad que no nos damos cuenta. Yo he estado hace 15 días con la policía norteamericana de Nueva York, en el barrio chino, en la comisaría número 5, y he estado en Washington con la consejera de Seguridad Nuclear, Karen Zir. Nosotros somos un modelo, en muchísimas cosas somos un modelo, porque las cifras cantan, tenemos solo un homicidio cada 100.000 habitantes, y ellos tienen 10, y solo tenemos 4 suicidios por 100.000 habitantes, y ellos tienen 13. Y por lo tanto tenemos que reconocer más a nuestros profesionales, a los profesionales de la prevención, no solo de la policía, los asistentes sociales, a toda la gente que está haciendo trabajo y a la población en general que está haciendo un trabajo que si llegan a meter en otro país la inmigración que se ha metido 5 millones en 7 años, aquí había un partido lepenista pero más fuerte que en Francia y no lo hay. Por lo tanto tenemos que reconocer que el activismo de la comunidad, y Cataluña en esto es un ejemplo, ese activismo de la comunidad es básico para que esa inseguridad global empiece a demostrarse que hay modelos de seguridad local que sirven para tot. Estem fora de temps, senyor Mendiluce, però vostè que ha estat amb institucions relacionades amb Nacions Unides. Les institucions internacionals són el camí per intentar trobar una sortida a aquest terrorisme global que n'hem dit, aquesta situació d'incertesa global? Muy rápidamente. Molt ràpidament. Bueno, tal y como están, no. Pero el problema es que cuanto más se traten de destruir, peor estarán y servirán menos, que esa es la coartada de los que no quieren que funcionen.
pero no hay otra salida que el derecho y que la legitimación en un mundo global de instituciones supranacionales, supraestatales y globales con capacidad de gestión global. I eso se llama Naciones Unidas de momento. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit, per les seves reflexions, pels seus punts de vista sobre aquest tema que, òbviament, ens preocupa. Segur que tindrem ocasió en el futur de seguir-ne parlant. Tant preocupa aquest tema que si avui haguéssim hagut de portar tots els llibres que s'han publicat en els últims temps sobre la qüestió del terrorisme global, sobre les incerteses mundials, realment aquesta taula no hauria sigut suficient per poder-los acollir tots. Són tants i tants que hem triat, n'hem fet una tria d'alguns, en els quals precisament alguns dels nostres convidats en són protagonistes, en són els autors. De Manuel Ballbé i de la professora de Dret Administratiu Roser Martínez, Soberania dual i Constitució integradora, justament el que estava parlant en aquests moments el professor Ballbé. Un llibre que analitza l'evolució de la Constitució nord-americana i el principi de la doctrina de sobirania dual, és a dir, el del repartiment del poder entre l'Estat i els governs autònoms. De Laura Feliu, El Jardín Secreto, una anàlisi del paper de les associacions per drets humans a l'actual Marroc de Mohamed VI. Israel, el somni i la tragèdia, del professor Joan B. Culla, un llibre en què es recull la història de les relacions entre Israel i Palestina i que porta com a subtítol del sionisme al conflicte de Palestina. Espejismos de Oriente, del periodista i corresponsal de La Vanguardia, l'Orient Mitjà, Tomàs Alcoberro, recull de les cròniques publicades per l'autor durant els últims anys a la zona. Un altre, El mundo visto por los árabes, selecció de diferents articles d'opinió apareguts a la premsa àrab del món sobre els principals problemes relacionats amb el xoc de civilitzacions. L'autor de la recopilació és l'arabista Pedro Rojo. Estados peligrosos, dels analistes Noam Chomsky i Gilbert Achcar, que ajuda a entendre les complexes qüestions relacionades amb l'Orient Mitjà i el món occidental. I El mal menor, de l'historiador Michael Ignatieff, que creu que la millor manera de combatre el terrorisme és a través de l'esperit democràtic i mai amb la força. Al-Qaeda, del periodista i corresponsal del diari The Observer, Jason Burke, el llibre amplia els coneixements existents sobre la xarxa islamista radical dirigida per Osama Bin Laden. Hamas, la marxa hacia el poder, de la professora de Ciències Polítiques Carme López, història sobre aquest moviment islamista radical des de la seva aparició. Escrit per l'expert en terrorisme a l'Orient Mitjà, Matthew Levitt, Hamas, política, beneficiencia y terrorismo al servicio de la yihad. I Hezbollah, del filòleg d'àrab i hebreu i actual corresponsal d'EFE a l'Orient Mitjà, Javier Martín, una obra que ajuda a entendre com actua aquest grup islamista radical libanès. I finalment, l'última novel·la d'un reconegut autor nord-americà, John Updike, porta per títol Terrorista, un sorprenent argument que planteja la hipòtesi d'un nord-americà convertit a l'islam i induït a cometre actes terroristes a Nova York. I just abans d'acabar, avui ens ho podria ajudar el director del programa que ens segueix, el professor Culla, perquè ens seguirà, òbviament, com sempre, el programa Segle XX, avui amb el segon capítol del documental alemany titulat A la caça dels creuers del Kaiser, basat en els fets de la Primera Guerra Mundial. Val la pena no perdre's, no, professor Culla? Bueno, esclar, què he de dir jo? Què he de dir vostè, però va, seriosament. Jo sí que puc dir que sí que val la pena no perdre-se'l, perquè realment és molt interessant, és una aproximació als moviments navals que hi van haver durant la Primera Guerra Mundial i, per tant, és realment una recopilació molt interessant d'imatges relacionades amb aquella època. Ara sí, moltes gràcies per la seva companyia i avui, bon estiu. De cara a l'islam, que nosaltres som els dolents, som els satan, i llavors ens han de convertir. Però ens han de convertir per viure com ells a l'edat mitja. Perquè ells, quan necessiten alguna cosa, els que poden, se'n van a les universitats, compren cotxes europeus, o sigui, no produeixen res, ni siquiera premis Nobel. Tota la ciència i tot això es desenvolupa a l'Occident, els dolents. Llavors no hi ha res a fer, tancar fronteres, aïslar-los i que es mengin tota la sorra que tenen i tot el petroli. Segurísimo que para erradicar el terrorismo internacional y no internacional solo se tienen que cambiar las leyes. Jo crec que es puguin invocar raons històriques per justificar la humiliació que senten els països àrabs. És veritat que els països àrabs van ser humiliats pels dels nostres vassavis, però també els nostres vassavis van ser humiliats pels revassavis dels que ara se senten humiliats. La política occidental, anglosajona, si ustedes quieren, en Oriente Medio, desde hace 40 años, es una auténtica catástrofe, con independencia que sean países dictatoriales teocràtiques. No s'ha fet mai aquesta pregunta. No és possible muntar un terrorisme internacional d'avui per demà? On són els interessos amagats de les nacions no volent saber el que s'estava tramant?